siempre ha sido un placer atender sus invitaciones y Gracias. pues siempre ha sido muy especial con nosotros, con el grupo, y siempre manteniendo pues como claro el legado del Yoav dentro de la institución y en general pues para la ciencia en México. Bueno, la historia inició hace 30 años, en 1990. Bueno, de pronto inició un poquito antes, pero realmente el trabajo del grupo inició con la llegada de Yoav aquí a México, incorporándose al CIBNOR. Y obviamente él en ese momento, o sea, venía de Israel, un país en el cual no existen los manglares, pero se encontró aquí con un grupo de estudiantes supremamente activos, que eran en ese momento Gina Holguín y Gerardo Toledo, eso estamos hablando hace 30 años, que tenían la inquietud de, bueno, el manglar, todos vemos el manglar, vemos las plantas, vemos que están bonitos. En ese momento, bueno, sí, en ese momento el manglar era como más recreativo. Y aparte de eso también se usaba, o sea, ya ahorita no se puede, pero se usaba la madera del manglar para hacer la carne asada. Entonces había mucha intervención en el manglar. Entonces, Yoav y estos estudiantes empezaron o más bien se plantearon, bueno, estamos viendo el manglar desde el punto de vista de la planta de la comunidad vegetal, digamos. Pero ¿qué pasa debajo? Y considerando que somos un grupo, que bueno, en ese momento era en microbiología, nosotros trabajamos la parte microbiológica. Y nadie, o sea, eso sí fue pionero a nivel mundial, nadie se había puesto a pensar que el manglar, la base fundamental del manglar son sus microorganismos. No es la planta como tal, sino son los microorganismos que están asociados a la planta. Todos los ciclos biogeoquímicos del manglar, todo lo que hace el manglar, un ecosistema efectivo, un ecosistema sano, es porque los ciclos bioquímicos que están manejados por los microorganismos están actuando de manera pues, natural, normal, están digamos en buen estado. Entonces, cuando ellos empezaron o más bien se plantearon la idea de que, bueno, están las plantas, pero ¿qué pasa debajo de ellas? Así se inició el trabajo del grupo, o sea, básicamente con la idea de que empecemos a ver qué es lo que hay. Y simplemente es así. Entonces, empezaron a hacer aislamientos, a mirar, a buscar. Todo esto era Yoav con sus estudiantes. Y el primer trabajo que se hizo realmente restauración de manglar, o sea, considerando que el manglar es tan importante desde el punto de vista económico, ecológico, y en ese momento, como le digo yo, hace 30 años, los manglares no estaban protegidos. Entonces eran un área de deforestación porque pues era para sacar leña, para hacer carne asada literalmente. El manglar de Balandra había áreas ya completamente deforestadas. Entonces la primera idea de Yoav, y en ese momento era Gerardo Toledo, fue, bueno, está deforestado, pero nosotros sabemos cómo poner nuevamente las plantas con la ayuda de microorganismos en su sitio. Entonces, ¿por qué no hacemos el primer, digamos, esfuerzo en restauración en manglares? Y así fue como iniciaron. O sea, históricamente, eso fue como en el 90, ¿y qué sería? 91, 92, 93. Lo que hicieron ellos fue crear como un invernadero de plantulitas de manglar, de propágulos, o sea, en invernadero, y después fueron a ya hacer la siembra, digamos, en Balandra. Así fue que se inició el tema, o más bien la preocupación del grupo, y ya el trabajo como más efectivo en entender el manglar, y sobre todo que es de vital importancia restaurar el manglar, o sea, mantener el manglar como manglar, porque tiene pues, o sea, su importancia desde el punto de vista ecológico, de servicios ecosistémicos, para organismos marinos, para aves, para refugio de animales y todo eso. Entonces así se inició. Entonces, no todo el mundo lo sabe, pero Balandra está restaurado. Balandra no es completamente pristino. Balandra está restaurado, y su restauración
fue hecha por Joab Bashan y un grupo de estudiantes de aquí, más o menos en los 90s. Y ahorita, si usted, o sea, Joab estuvo haciéndole, bueno, con sus estudiantes estuvieron haciéndole, pues, digamos, como seguimiento para ver el éxito en la restauración, y hace unos 10 años, una estudiante de doctorado de Joab estuvo haciendo un análisis de comunidades microbianas fijadoras de nitrógeno, que son bien importantes en cualquier ecosistema, pero sobre todo en los manglares. Y encontró que no hay diferencia entre el área reforestada y el área pristina. Entre otras, casi no encuentra la reforestada, o sea, porque no podía diferenciar qué es lo que estaba restaurado de lo que era pristino. Sí fue exitoso en publicaciones, pero estamos hablando de que en esa época pues no era tan importante la parte ambiental y no se conocía realmente, no se era tan patente y tan evidente la importancia del manglar como tal. Entonces, digamos que sí fue exitoso en el sentido de académico, porque realmente nos posicionó como líderes a nivel mundial en todo el área de microbiología de manglares, porque es que en realidad eso no se estaba trabajando, o sea, nadie se le había ocurrido que en manglar pues había una comunidad bacteriana, microbiana en general tan rica, tan activa, y que era la base de la funcionalidad del sistema, pues no. Pero ya, digamos, como que si hubiera tenido mucha presencia pues de autoridades y a nivel, no, eso nunca se dio. Pero pues es que también las circunstancias, la época, las circunstancias, y pues que el esfuerzo era más investigativo, ver de qué manera se podía aplicar lo que se conocía ya en campo. Y así fue que se inició el interés pues de mantener, bueno, más bien de entender a los manglares, de entender esta interacción estrecha entre los microorganismos, las comunidades microbiológicas y las plantas. Ahorita lo que hicimos fue darle mucho énfasis, o más bien magnificar lo que nosotros estábamos viendo aquí, es el impacto humano. Bueno, el impacto en general, porque no necesariamente tiene que ser humano, porque hemos tenido problemas por ejemplo, en Mogote hubieron problemas que no realmente son humanos, sino es que huracanes vienen y cierran, por ejemplo, la boca de la entrada. Entonces no necesariamente tiene que ser un impacto humano directo, pero bueno, es el mayor. ¿De qué manera? O sea, digamos, magnificar ese problema de cómo el impacto humano afecta un ecosistema de tanta importancia como el manglar. Entonces, el impacto humano desde el punto de vista de deforestación, de contaminación, creo que pues ya han sabido del trabajo que se está haciendo en Chihuahua en términos de las comunidades bacterianas resistentes a antibióticos, todo el impacto de antibióticos, que eso sí es puramente humano. Teniendo ese bagaje histórico, del interés que siempre se tuvo por ese ecosistema tan específico, tan rico y tan limitado, porque es que realmente el manglar está limitado a la franja tropical del mundo. Y ese es un problema a la hora de la verdad, porque tristemente está limitado a los países más pobres. Entonces, eso es lo que crea más problema de presión antrópica, digamos, porque se considera más bien como una fuente de recurso y no como un sistema ecológico que va a suplir otro tipo de necesidades, como es protección contra tsunamis, como es criadero de organismos, de peces y de crustáceos, por ejemplo. Entonces, ese es un problema pues, que se da a nivel mundial, por eso los manglares pues, han estado disminuyendo progresivamente, y también por eso no se le da tanta importancia a su preservación y a su conservación. Entonces, más bien eso como que nos toca a nosotros, que somos los que estamos aquí, que vemos la importancia, apropiarnos de eso, y ese fue el fundamento del desarrollo del proyecto. Traemos esta información, nos preocupan los manglares, vemos las condiciones en las cuales están y queremos
realmente desarrollar algo novedoso, que es esto, y es utilizar biomarcadores que nos permitan determinar el estado de salud del manglar, digamos, en el momento, pero también podemos a priori determinar cómo está ahorita, cómo podemos actuar para que no vaya a haber una degradación, y en el caso de que ya sea un manglar degradado y que podemos recuperarlo, cómo establecer una política, bueno, utilizar los resultados que obtengamos para ya desarrollar programas de restauración, porque parte del proyecto es utilizar, o más bien aislar bacterias que sean benéficas, que ya veamos que tienen una relación benéfica con las plantas de manglares, para utilizarlas como inoculantes para desarrollar programas de reforestación misma del manglar. Entonces lo que pensamos, o sea, y ese es el plan del proyecto, establecer invernaderos de plántulas de manglar que podamos inocular con las mismas bacterias que leemos del manglar, que vemos que son más efectivas en la interacción con la planta, y después ya probar eso en campo. O sea, la idea es, entonces ese es lo interesante del proyecto, no es quedarnos solamente en diagnóstico, sino también en proponer planes de restauración de manglares clave, digamos, con ayuda de lo que encontremos en el mismo proyecto. O sea, es un proyecto que intenta cubrir tanto diagnóstico, ver de qué manera está el manglar, ver cómo podemos prever que no vaya a haber, o más bien hacer un diagnóstico cómo está el manglar y de qué puede pasarle al manglar si hay algún tipo de intervención, pero aparte de eso también plantear programas de recuperación, restauración del mismo manglar. Eso nunca se ha podido. Es más, se ha tenido cierta reticencia de las entidades encargadas, pues porque en algunos momentos tocan áreas pues un poco políticas y todo, entonces nunca hemos realmente, en este momento, con este proyecto, hemos logrado o sea, eso es parte de lo que nosotros sentimos mucha satisfacción, que ya tenemos entidades estatales y federales que están entendiendo lo que queremos hacer, nos están apoyando en todo lo que ellas pueden. Entonces ya creo que con esto, o sea, la idea básica del proyecto es esta, es también crear conciencia de lo que es el manglar, de lo que significa, de por qué hay que mantenerlo, de por qué hay que reforestarlo, y tener el apoyo también, ¿no?, ya de entidades gubernamentales y todo, que el apoyo ya no sea solamente a nivel académico, digamos, sino pues ya que ya sea como pase a política pública. Es una idea y una aspiración que tuvo Joab siempre, y es hasta llegar a la creación de manglares artificiales, o sea, que sepamos bien cómo funciona y cómo podemos crear manglares artificiales para reforestar zonas costeras de manera eficiente. Y eso, honestamente, fue una de las cosas que Joab nunca logró, pero siempre fue su interés final. Poder entender el manglar y su interacción entre las plantas y los microorganismos, y crear programas de no solo reforestación, como le digo, sino ya de creación de nuevo de áreas de manglar. O sea, para él, como le digo, o sea, él venía de un país en el cual el manglar no existía, o sea, eso nunca había visto. Pero le creó una fascinación impresionante. O sea, para él el área de estudio de manglar siempre fue como muy cercano a su corazón. Y sí, o sea, él siempre estaba buscando, a ver, bueno, estas zonas estaría bien para poner aquí un manglarcito así, pues como experimental y todo, porque esa era la idea de él. O sea, los manglares son tan importantes realmente, un ecosistema costero tan importante que pues, ¿por qué no crear manglares artificiales, pero claro, con una base científica y de conocimiento fuerte? Y eso es lo que, en este momento el proyecto como tal llega hasta el plantear de qué manera podríamos reforestar, pero yo creo que ya, digamos, ya viéndolo más allá de eso nomás, yo sí creo que sería cumplirle el sueño de Joab
de hacer desarrollo ya de manglares, creación ya de manglares, digamos. Es exactamente, es que uno de los problemas más graves es el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Y los manglares son una de las características o de las funciones más importantes del manglar es exactamente eso, protección de zonas costeras. O sea, protegen, o sea, son como barreras. Por ejemplo, para tsunamis en China, Yoav tuvo un proyecto bastante exitoso en reforestación de zonas costeras en China, pero no era para nada más sino para protección contra tsunamis. Entonces, el cambio climático implica todo, mayor cantidad de eventos climáticos, pero aparte de eso aumento en los niveles del mar. Entonces, uno de los ecosistemas pues, que puede ser, digamos, como barrera protectora o amortiguadora de problemas de ese tipo, sería tener una buena franja de manglar que permita, pues, digamos, exactamente eso, amortiguar los efectos, exactamente. Ese es exactamente el plan. Como le digo, serio, o sea, yo llegaba a algún sitio de costa así como que no tuviera mucha cosa, decía, bueno, este podría ser un buen sitio para crear un manglar. Él tenía esa idea de que el manglar la creación de manglares debía ser pues como el final del trabajo de investigación, porque realmente para eso necesitamos tener un buen bagaje de conocimiento, porque tampoco la idea es ir a plantar cualquier cosa sin tener pues mucho, sin saber muy bien pues la dinámica y todo, y sobre todo la idea siempre, como sabe, del grupo es trabajar con bacterias promotoras de crecimiento y bacterias benéficas. Entonces es como complementar el trabajo que se venía haciendo durante tantos años en el grupo y el interés pues en el ecosistema específico de desarrollar esos inoculantes o ese tipo de compuestos, digamos, que podamos utilizar para desarrollar programas de reforestación, pero aparte de eso también de creación de nuevo de ecosistemas de manglar. El poder traer al CIBNOR un proyecto de esta magnitud, o sea, de que ya no somos nosotros la parte, digamos, la institución acompañante, sino que somos la institución líder en este tipo de proyectos, creo que también ha sido una satisfacción extremadamente grande para el grupo y en general para el centro. Y aparte de eso, haber podido crear esta sinergia. Realmente yo he participado y he visto proyectos de magnitudes pues, similares a esto, en las cuales cada institución maneja su presupuesto y ahí creo que por ahí una vez al año se reúnen y miran a ver qué han hecho y hasta ahí llegó. En cambio, en este proyecto ha habido una relación orgánica entre todos los componentes, entre todas las instituciones, entre todos los objetivos, que yo no imagino, o sea, yo no puedo imaginar que este proyecto no sea exitoso como lo hemos planteado. Probablemente, claro, tengamos que cambiar algunas metas porque pues eso es la naturaleza misma de la investigación, es que tenemos que cambiar durante el proceso. Pero el objetivo final, yo estoy segura que lo vamos a lograr, estamos llevándolo de la mejor manera posible y con la energía que todos le estamos imprimiendo al trabajo, pues creo que va a ser realmente exitoso. Lo creo así y vuelvo a mi frase inicial. Origen muchas veces es destino. Buen origen trae buen destino. Exactamente.